que ya hemos estudiado, que es la que va con el tema de la fecha en cual estamos. Y dice así, nacimiento del Salvador. Bendito sea el Señor. Todas las generaciones antes de Cristo esperaban mayormente la nación de Israel, esperaba el nacimiento del Salvador. Ellos no sabían cómo iba a ser, pero toda la generación esperaban el nacimiento de un Salvador, que también lo iba a libertar de la esclavitud del pecado. Y después de Cristo, toda la generación esperamos lo que es el retorno o el regreso de Cristo. Bendito sea el Señor, y mayormente en estos días el cual nosotros vivimos, eh, estos fines de año, Navidad y Año Nuevo, eh, hacemos muchísima celebración con honor al nacimiento del Señor. Bendito sea el Señor. Y la verdad central dice así: Jesús nació para ser, para ser el Salvador del mundo, no de un solo país, sino el Salvador de todas las naciones. O sea, lo describe como el deseado de las naciones. Bendito sea el Señor. Quiero, no voy a leer el comentario, el resumen de la lección, porque quiero entregarle a la hermana Francisca que va a estar enseñando esta noche con más antelación. El esquema de la lección uno dice, nacimiento humilde, Lucas 2, 1 al 7. A, linaje real. B, comienzo humilde. 2, anuncio angelical, Lucas 2, 8 al 20. A, apariencia gloriosa. B, escena simple. Bendito sea el Señor. 3, testigo de la salvación de Dios. Lucas 2, 21 al 38. A, revelación dramática. B, testigo fiel. Bendito sea el Señor. Eh, ¿Quién se aprendió lo que es el texto áureo? Si hay alguien que se lo ha aprendido, yo me lo aprendí. Amén. Amén. Hermana Marta Roncal. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Lucas 2:11. Amén. Amén. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. A ver. ¿Te aprendió el texto, Nicole? Sí, ella lo va a decir. Sí. Lo que pasa es que hoy empezó tarde y no sabía por dónde ibais. Ya Sí, me di hoy cuenta. ha nacido en la ciudad de, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esto es Lucas 2:11. Amén. Gloria Amén. a Dios. ¿Alguien más? Qué bien. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bendito El sea el Señor. Señor, el Señor. Marcó Yo me decía, un, Señor, he dicho nuestro y Señor. marcó un antes y un después en la vida de todos nosotros. Así que nada, Dios les bendiga grandemente. Aquí le entrego a la pastora Francisca que va a estar dando clase
hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga a todos y todas. Y que el Amén. Señor nos dé hoy un excelente tiempo para que podamos aprender su hermosa palabra, eh, que nos hablan acerca de el Salvador Ah, del mundo. Gloria a Dios. Y como nosotros pertenecemos también. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. sí, Ah, no, no vaya a ser. Pues bien, nosotros pertenecemos a esa parte del mundo, estamos incluidos entre el mundo comparado en lo que a personas se refiere, pues ha nacido nuestro Salvador, cada uno lo puede personalizar, ha nacido mi Salvador, bendito Dios, y en esta lección en la introducción hay algo que me gustaría compartirlo, hermano, para que entremos en esta lección con ese pensamiento, ¿no? Dice que es como hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, si alguna vez cuando eran niños, en el tiempo de Navidad, en ese tiempo de regalos y sorpresa. Dice aquí que le haga esa pregunta. Si en alguna vez recibieron un regalo que no era lo que esperaban, que alguna vez uno tiene una expectativa, bueno, en Navidad me van a dejar esto, me van a comprar esto, me van a comprar aquello. Bueno, los niños aquí lo crían con esa esperanza de que Santa Claus pues le va a traer, de que Papá Noel le va a traer unos regalos. Y, mi pregunta es, ¿alguna vez a usted en ese tiempo de Navidad eh, le dieron algún regalo que aunque quizá era muy valioso, pero usted quedó desconcertado porque no era eso lo que usted quería? ¿Hay alguien aquí que nos pueda compartir si ha vivido esa experiencia en breve? yo creo Mm. que sí, pastora. Pues Amén. sí, que Mm. en ocasiones los niños, pues, como niños al fin, pues deseamos algo, anhelamos algo. Gracias a Dios que a mí cuando era niña no me engañaron, sino que me dijeron la verdad, que era cruda, pero era real, de que Santa Claus no existía. Santa Claus era ya que Papá Noel, en Dominicana era Santa Claus o Santa Claus. Pues con esa conciencia de que no existía y bueno, pues no albergaba esa tan esperanza, pero sí estaba ilusionada en cosas que no eran posible tener. Es cierto, es en cuanto a mi persona. Sí. Ah, pues muy bien, pastora. Aquí solo le sucedió eso a la pastora. A mí también, a mí sí que me pasó. De ahí que nunca pues mentí a mis hijos ni lo engañé diciéndole que había ni Papá Noel, ni Reyes, ni nada. ¿Por qué? Porque a mí sí que me desconcertaron bastante. Eh, tenía una expectativa bastante alta cuando tenían esos tiempos y entonces pues lo más triste que le puede acontecer a un niño es que uno ve a todos los niños poniendo el carbón, poniendo un vaso de hierba, un poco de hierba ahí y, y luchar y, y pedir hasta conseguir comprar los caramelos incluso para, para los Reyes Magos y acostarse uno y dejar todo eso ahí.
y que tus padres te vean con toda esa ilusión y no te puedan decir, no, es que los reyes somos nosotros, no tenemos con qué comprarte nada, en absoluto. Yo creo que era mejor, ¿no? La sinceridad y por eso lo hice con mis hijos, que pensaba que mm, que me hubiese sido mejor que mis padres me fueran sinceros y me dijeran, no te vamos a regalar nada, a que cuando me levantara por la mañana buscando, no encontrara ni la hierba, ni el carbón, ni encontrara la menta que compraba con sacrificio. Y y ahí va, pero papá, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué pasó? Ah, no, es que se tienen que portar mejor para el próximo año. Ay, Dios mío, qué tristeza, hermano. Y nosotros veíamos los hijos del vecino que no se portaban mejor que nosotros y ellos nos pasaban por el lado con su juguete. ¿Y qué es esto? Eh, para mí era traumante. Listo. Pero bueno, hermana Nicole, ¿quiere decir algo? A mí fue al revés. A mí fue al revés. Yo en mi casa siempre tenía algunos muñecos, pero eran hechos de trapos por mi madre. Lo Aleluya. hacía mi madre, trozos de trapo, hacía las muñecas y les ponía serrín dentro y las formaba, ¿no? Y siempre había tenido eso, o bien fruta. Te ponía una cestita con fruta y ya está. Y entonces, pues a los 12 años tuve mi primera muñeca. De verdad. Cuando empecé a trabajar, sí, sí, aunque parezca mentira, pero es así. Cuando empecé a trabajar, pues mis jefes, que eran dos hermanos, un hermano y una hermana, los dos solteros, ¿no? Y no, claro, no tenían hijos ni nada y yo era como una hija para ellos. Y me regalaron mi primera muñeca que andaba y que hablaba y que todo. Y eso para mí fue, vamos. Ay, madre mía. Bueno, la conservo ya como de goma y eso está rota, ¿no? De la calor o de lo que sea. Está el brazo, lo tiene por un lado, pero aún la Ah, conservo como un tesoro, ¿sabes? Pobrecita, ay, Sí. hombre. claro, te La conservan Mira, las eso cosas. fue esa muñeca lo vale más. oro. En muchos años esa muñeca. Para mí sí, para mí sí, pues tiene nada más que menos que 60 años. Y Wow. yo le digo muchas veces, a mis nietas, vosotros tenéis de todo, no, no valoráis nada, porque me dice, ya, tira esa muñeca. Y le digo, no, Ay, no, esta muñeca no se tira. Y le digo, vosotros tenéis todo, no valoráis nada. Y nosotros, fíjate tú, a los 12 no, años y no se me olvidará mientras viva. Aunque la gente a así, veces se piensa, porque las apariencias engañan, y a veces la gente se piensa, pues yo sé, como que sí. yo he nadado en abundancia, ¿sabes? Y yo soy como cualquier hijo de vecino, ¿eh? Ni más ni menos, ha habido de todo. Lo único que sí ha habido es mucho cariño y mucho respeto y mucha educación. Eso sí que nos falta en mi casa. Pero de lo demás, Sí, pues hemos sido señor. como cualquier otra familia, ¿sabes? Y Y ya ese eso es trabajo de su mucho. madre en preparar. Eso Para sí, mí sí así. es lo principal. Ya Como, me gustaría a mí, mis hijos, lo que a mí me han enseñado. Ya me gustaría que mis hijos el día de mañana Amén. opinen de mí lo que yo opino de los míos, de mis padres. ujú. Bueno, Y Amén. eso pues me marcó, Pues pero me marcó mucho esa. muy bien. Qué bonito ese Sí, recuerdo, ¿no? Nos sí, ha, sí, sí, nos ha llevado esta pregunta. Pues sí. dice que a veces la decepción inicial de un regalo no esperado da paso al descubrimiento de que el regalo inesperado era mejor. A veces una persona no puede superar la decepción y nunca aprecia el regalo inesperado. Porque, como dice nuestra hermana Nicole, su madre se tomaba la molestia de preparar esa muñequita. Igual y ellos estaban esperando que le iban a dejar una muñeca de esas que caminaban y hablaban. Y entonces aparecía la que había hecho su madre. En ese momento ellos quizás no valoraban esto. Ahora, la hermana Nicole piensa, si hubiese guardado una de esas y la tuviera aquí al lado de la Bueno, abuela. Francisca, nunca nos llevamos una decepción porque como siempre, nuestros regalos siempre eran esos, no aspirábamos a más. Ah, gloria a Dios, No qué bien. aspirábamos a más porque sabíamos que eso era lo que nos pertenecía a nosotros porque no había otra cosa. Y entonces se aceptaba bien y con mucho cariño.
Sí, porque por eso que dice que a veces, no tiene que ser todas las veces, pero dice sí, que a veces eh, aquellos que son decepcionados, bueno, yo sí que era decepcionada, pero no, sé que mi madre lo hacía, no era por maldad, sino porque, claro, era lo que había y no podía hacer nada más. Y decir, sabe Pero, que también, pastora, hermano, decir, sí, decir, perdón, hermano, ¿sabe qué puede pasar? ¿Sabe qué ay, puede pasar? Que yo me criaba en el campo y no tenía familias alrededor, no podía tener comparación. ya, Y claro, entonces yo no veía a otros niños con otros juguetes ni veía otras cosas. vale, Y vale, muy eso bien, puede ser. ujú, sí, eso muy puede ser. bien. Pero bueno, también Pues a ver. decir que quizás pues tú ves a otros niños y alberga también el que un día puedan también regalarte quizá una bicicleta cuando eres Sí. niño y eso, o otras cosas, pero sí que lo que te regalan, bueno, por lo menos en mi caso, el esfuerzo que yo veía que hacían mi padre para comprar una muñequita Barbie. A mí, a mi hermana quería una gordita y pues si había solo para comprarle una Barbie, nos traían una Barbie y pues feliz de Una tener Barbie, pero no de la Barbie verdadera, ¿eh? Porque las Barbie verdaderas eran una caras. Barbie de aquellos tiempos. Pero creo que había siempre agradecimiento, o sea, esta vez porque sabíamos el esfuerzo que estaban haciendo para regalarnos algo. Entonces, pues eso se valora mucho. Y los regalos siempre van bien. A Ah, veces bueno. hay personas, pastoras y hermanos que dicen, eso es consumismo, no hay que gastar dinero en regalo para los niños, pero yo creo que un regalo siempre va bien porque el Señor Jesús, Dios nos amó tanto que se entregó a su Hijo por nosotros. Eh, Mm. regalar sonrisas, Nos enseñó a regalar. regalar sonrisa, abrazos, regalar también a nuestros hijos dentro de la Mm. posibilidad, algo no está mal tampoco, ni es pecado. Amén. Bueno, Bueno, pues esta lección de hoy se basa en un regalo, por eso estamos hablando de los regalos. Eh, pues el momento en el que Dios se despojó de lo más grande que tenía para regalarlo a favor de la humanidad. Y dice que cuando hablamos acerca de las personas que si reciben esa decepción con esos regalos, con el regalo inesperado, dice que de manera similar Israel tenía cierta expectativa sobre la venida del Mesías, que Jesús no cumplió. Escuchen bien, ellos tenían la esperanza de que Dios en algún momento iba a mandar ese regalo, ¿no? Del Mesías. Pero ellos no esperaban que el Mesías iba a venir de esa manera como vino Jesús. Ellos esperaban al Mesías de otra manera. Entonces fueron decepcionados. Dice que Israel tenía cierta expectativa sobre la venida del Mesías, que Jesús no cumplió. Para muchos, la conmoción y la decepción de esta expectativa no cumplida fueron demasiado grandes para ser superada. Para otro, la alegría y la plenitud que Jesús trajo a su vida lo ayudó a ver su expectativa. mm, dice que sus expectativas habían sido falsas. O sea, mientras que para algunos eh, jamás superaron ni aceptaron a Jesús como el regalo de Dios, el Mesías. Hubieron otros que sí, que la alegría y la plenitud que recibieron al conocer, al recibir este regalo maravilloso de Jesús, el Mesías, Dámela ya. dice que, que esto superó las falsas expectativas que tenían acerca del Mesías. Pues bien, esta lección tan importante de hoy, como siempre, todas las lecciones son muy importantes. Eh, dice
en el resumen de la lección dice que durante generaciones el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús ha sido leído en Navidad por muchas familias. A pesar de que estamos familiarizados con él, comprendemos todas sus implicaciones. O sea, es una pregunta, a modo de pregunta, dice, ¿comprendemos todas sus implicaciones? Este es un relato dramático, lleno de grandes contrastes, el cual revela de manera singular la identidad y la misión de Jesús como Mesías. Encontramos que un niño con linaje real nace y es colocado en un pesebre de animales. El glorioso anuncio de las buenas nuevas da paso a una sencilla escena en torno a un pesebre, un- una revelación dramática sobre Jesús va seguida de un testimonio silencioso que la confirma. Esto contraste redefinirán para siempre el papel del Mesías. La historia termina con un testimonio de la importancia de una vida devota. Gloria sea el nombre del Señor. La verdad es que esta historia es sorprendente, emocionante. Dice el trasfondo histórico, o sea, en la historia de esos tiempos, cuando se, se llevó a cabo esta historia, dice que Lucas se cuida de presentar el contexto político que rodea el nacimiento de Jesús en el Mediterráneo oriental. César Augusto, el emperador Octavio, era adorado como un dios. Tenemos que llevarnos eso en mente. El que era adorado como un dios era César Augusto, o sea, Octavio, el nombre de Octavio, que era adorado como un dios y aclamado como el Salvador del mundo entero, era aclamado. Dice, su nacimiento se anunciaba como una buena, ujú, espérese, que puede ser que me haya equivocado en esta lectura. Era adorado como un dios y aclamado como el Salvador del mundo entero. Su nacimiento se anunciaba como una buena noticia que había traído la paz y la salvación a todo. Sin embargo, en esta historia, el emperador es crisado por un niño que es el rey de reyes y el verdadero salvador del mundo. Gloria a Dios. Ya usted se puede imaginar, hermano, dentro del escenario que nació Jesús. Ser el emperador era reconocido como el salvador del mundo y aparece esa noticia. Podrá ser muy buena nueva para nosotros hoy en día, pero en ese momento peligraba el emperador. Él vio tambalearse su poderío, vio tambaleándose. Gracias al Pastora, nombre del Señor. Sí. yo le bendiga, sí quería aportar un poco ahí. Y es Ujú, que más que tambalearse, recordemos la situación política que era, que Roma era el imperio que ujú, gobernaba varios lugares. Recordemos que Israel era una colonia judía en ese momento, donde Poncio Pilato era el rey impuesto por Roma. Entonces la situación que se lleva a ujú, cabo, que en esos tiempos el emperador era lo máximo visto en la historia. Cuando vamos a historia universal, el emperador era la máxima autoridad
de todo un imperio, de todo un gobierno, que hubieran reyes, hubiera lo que sea alrededor, el emperador era mostrado como eso, como la máxima autoridad. Y entonces esa es la situación Mm, que se muestra en medio del nacimiento de Jesús. Y también quería así aportar algo más, que en medio de toda esa situación, de todo esto, a veces se ha querido negar según la historia, filósofos de tiempo de la Ilustración han surgido queriendo negar este hecho y queriendo negar, o sea, este nacimiento con esta veracidad. Y bueno, han habido historiadores como, bueno, más que todo filósofos como Voltaire, como Hume, que han argumentado en contra de todo eso del nacimiento de Jesús y todo esto que sucedió, queriendo quitar la historia. Y si vemos que hay historiadores del tiempo del primer siglo, donde fue como Flavio Josefo, Tácito, que no eran historiadores judíos, eran historiadores judíos, perdón, pero no eran cristianos. Y ellos argumentaron y también hicieron cómo nació Jesús dentro de esto que usted ha estado explicando y dentro de esta situación. Y ha habido esta otra gente que quiere negar esto, pero dijo un comentarista que ningún historiador puede negar este hecho, el nacimiento de esta forma, ni cómo ha sido hecho. Ningún historiador que se reconozca como historiador puede negar el hecho en las condiciones y en la forma que Jesús ha sido narrado su el nacimiento cumplimiento de y el cada, cumplimiento el de cada. cumplimiento de cada señal. Exactamente. Wow. Bueno, Dios les Es que no bendiga. podía ser una casualidad porque no era una ni dos. Muchas gracias, Yami, por tu aclaración. Aunque muchos quieren ridiculizar el nacimiento de Jesús, eh, son demasiado prueba eh, concerniente que confirman que Él es el Hijo de Dios. Vamos a dejar a nuestra hermana Nicole que nos lea esos versículos, primeramente recordando que Lucas en sus escritos quería demostrar que Jesús era del linaje real, que Jesús no era una persona cualquiera, que era el anunciado ya por la Sagrada Escritura que para ese tiempo existían en los Salmos, se hablaba de él y él quiso enfatizar acerca de su linaje terrenal. Y así inicia su libro también, eh, hablándonos de esto. Vamos a ver, hermana Sí, Nicole, usted vale. puede La leer. palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Amén. Amén, gloria a Dios. Eh, él habla, Lucas nos habla acerca de, él comenzó marcando estos episodios, que perdón, el que comenzó sus escritos fue Mateo, hablándonos, en esta mañana estuvimos leyendo esa hermosa escritura cuando Mateo le anuncia a José, y José venía siendo descendiente de la tribu de David, y, y esa es una de las señales que, que se cumplieron en Jesús, porque aunque Jesús no era descendiente biológicamente de José, pero fue él el varón escogido. Y también si usted se pone a mirar la genealogía, María también pertenecía a esa misma genealogía, ¿no? O sea que no vino de otra parte. Y
Y bueno, como ya dijimos que el emperador para ese tiempo era Augusto César, eh, el cual era el Dios de ese tiempo, al él enterarse del nacimiento de Jesús, ¿cuál fue su reacción? La reacción de este hombre dice que, eh, vamos a leer mejor porque así podemos aprovechar más el tiempo. Dice que Dios le hizo una promesa al rey David de que su trono sería establecido para siempre. Esto está en el Salmo, en, en Samuel 7:16. El ángel Gabriel le dijo a María que su hijo, como descendiente de David, sería el cumplimiento de esta promesa. Eso está en Lucas 1:32, 33. Él nacería en Belén, que era el hogar en central de David. Recuerden que David incluso fue quien le puso ese nombre. Eh, a él le gustaba y ahí es donde tenía su morada en Belén. Dice, y el lugar donde había sido ungido. José, el esposo de María, era de la casa de la familia de David, lo que se confirma en la genealogía de Jesús. Em, Dice, todo esto apunta al linaje real de este niño que nacería de una virgen. Ya esa fue la señal, una de las señales cumbre, que nacería de una virgen. El cántico de María también señala a su hijo como un rey enviado por Dios para dispersar a los soberbios, abatir a los poderosos y de pedir a los ricos con las manos vacías, al mismo tiempo que exalta a la humilde y o exalta a los humildes y colma de bienes a los hambrientos. Él reinaría con justicia sobre Israel como lo hizo David. Como el Mesías prometido, desafiaría el poder de Roma y la autoridad de los líderes religiosos de Israel. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también profetizó sobre él, el hijo de María. Confirmó su identidad como Mesías y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Jesús salvaría a Israel de sus enemigos y lo mostraría y les mostraría misericordia. Dice, reafirmaría la alianza con Abraham y libraría a su descendiente de la mano de sus enemigos. Todo esto refleja la expectativa que existían en torno al Mesías, el ungido que inauguraría el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Todas estas eran señales que, que se iban cumpliendo Y, en medio de ese y nacimiento. pastora, Amén. sí, Dios le bendiga. Y cabe también agregar ahí que bajo toda esa situación política que están viviendo, también tenían la situación de las promesas, de todas las promesas espirituales que ellos tenían, que esperaban un salvador, pero no era ese tipo de salvador que ellos querían en ese momento. Entonces ahí se enrollan muchas cosas bajo toda esa perspectiva. Cuando miramos el nacimiento de Jesús, no fue un nacimiento normal ni fácil, en una situación bastante caótica, porque por una parte, la parte política, que Israel no era estable de ninguna manera, dijo un judío, no me acuerdo en qué versículo, que ellos nunca habían sido esclavos y en ese momento también estaban siendo en cierta forma esclavizados por los romanos, Sí, porque pero eso ya era lo que nosotros. había. Y Mm. pues tenía la parte espiritual,
que ellos estaban bajo una promesa, querían ese Salvador que lo llegara a quitar de ese yugo de los romanos en ese momento. Entonces ellos esperaban, por una parte los judíos eso, por otra parte tenían la acechanza de que un nuevo rey no se levantara ahí. O sea, cuando vemos esa situación del nacimiento de nuestro Salvador, realmente fue un milagro de que él sobreviviera a todo a todo lo que lo atormentaba alrededor. La demostración de que es Dios Así mismo. y que nada puede con él, hermano. Y a veces nosotros estamos tan asustaditos y tan nerviositos, caminamos por la calle mirando para atrás, ver si alguien viene detrás. Hermano, que no va a pasar más de lo que Dios permita que te pase. Eh, no le pasó a Jesús, no murió hasta que él ya dijo, la hora ha llegado. Cuando llegó la hora, para allá me voy. Pero no cuando el otro quiera. Gloria a Dios. Con Moisés vemos también lo mismo. No murió, un hombre que fue tan tremendo y peleó tanta batalla. Y cuando se murió, nadie lo mató. Murió cuando ya Dios dijo que se iba. Entonces, los hombres y mujeres de Dios deben de vivir confiados, confiando en que el enemigo no puede tocarlo a menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite, ya no tenemos nada más que hacer, solamente que pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pues bien, hermana Juana, ¿puede leer la escritura que tiene? Hermana Juana, ¿está allá? Yo no lo veo muy bien, pero Sí, sí. Adelante, la hermana escritura Juana. mía está en Lucas 2, 6, 7. Ujú. Amén. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y Dios a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ujú. Amén. Recuerden que ese censo que se le metió en la mente a Augusto César no era por casualidad, era que él se estaba oliendo de lo que estaba sucediendo. Mm, Y entonces él comenzó a perseguir, eh, ya comenzó con este mover, ¿no? Persiguiendo para encontrar todo lo que encontrara por ahí que tuviera como fuera de lugar a ir solucionando. Entonces, llegó ese tiempo de ese censo y María tenía que irse a empadronar allá en Belén de Judea. Y como que si fuera una casualidad, pero que ya en el Salmo decía eso, de que iban a nacer ahí en Belén de Judea. Y entonces ella y José salieron a ese empadronamiento para allá. La muchacha con esta tremenda pancha que José la había tomado como esposa, pero sin tocarla hasta que no naciera el niño. Y él era su protector, como se usaba en ese tiempo, ¿no? Era su protector y usted se puede imaginar cuán largo trayecto tuvieron que viajar esas personas. Al llegar ahí a ese lugar, pues ahí tenían que recibir alojamiento. Es como cuando nosotros vamos a Madrid. El que tiene familia en Madrid, pues se va para donde su familia, el que tiene familia, el que no se va para un hotel o cada uno pues se busca la vida, ¿no? Pues ellos tenían familia en Belén, pero como había una gran afluencia de gente de todas partes, pues ya todo estaba lleno. Y según nos cuenta la historia aquí, el expositor dice que el linaje real de Jesús contrasta con la humildad, en cómo comenzó. Gloria sea al nombre del Señor. Dice que él mismo
no estuvo rodeado de la pompa que suele acompañar al rey, ni la vista, ni el aroma del lugar el cual Jesús nació eran regios del todo. Era menester una gran fe para creer que aquel niño habría de ser el futuro rey de Israel y salvador del mundo. Sin embargo, para Lucas, esa era precisamente la razón por la cual Jesús nació en un establo conectado a una casa. Escuche bien, conectado a una casa. Para infundir fe y confianza en Dios y en su capacidad para cumplir su promesa. A través de Jesús, Dios establecería su reino basado en verdades, principios y muy distinto a lo de los reinos terrenales. Por ejemplo, el reino de Dios pertenece a los pobres, según Lucas 6:20, y se basa en mandamientos tales como el amor, o sea, amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. La humildad y la obediencia son las señales de identidad del reino de Dios y del Mesías que lo gobierna. La palabra traducida como mesón tiene la connotación de lugar de hospedajes. Cuando vemos la palabra mesón, es el lugar de hospedaje para viajeros, similar a una posada o albergue, donde se ofrecía alojamiento y posiblemente comida y cuidado para los animales. Como encontramos en otra parte del relato del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22:11, esto es importante porque ayuda a comprender y a relacionarse mejor con el contexto histórico de la escena. La costumbre de la época habría sido que José y María se alojaran en las habitaciones de huéspedes de la casa de un pariente, como sucede hoy durante las vacaciones. Sin embargo, la habitación para los huéspedes estaba ocupada. Había demasiada gente en Belén debido al censo que estaba teniendo lugar. Por esta razón, ellos tuvieron que pasar la noche con el ganado en un pesebre construido junto a la casa. Es por eso que en su momento Jester hizo el voto de sacrificio. Lo primero que saliera de su casa, aquí no trae a alusión la vez que este jefe que estaba en la guerra dijo, Señor, lo primero que salga a recibirme cuando yo llegue de la guerra, te lo daré si tú me ayudas a ganar esta batalla, ¿no? Pero era porque ellos tenían ese establo ahí al lado de la casa y entonces él suponía que del establo iba a salir algún animalito cuando él hiciera su entrada a su recinto. Y por eso aquí hace alusión a esto, para que sepamos que nos hagamos la imagen de lo que significaba ese, que nosotros le llamamos un corral allá en mi país. Eh, es como en forma de una caseta que se hace al lado de la casa familiar. Entonces dice eh, que él esperaba, o sea, Jester esperaba que fuera uno de los animales que habitaban en el pesebre adyacente a la casa donde vivía la familia.
Él esperaba que le iba a salir a recibir uno de los animalitos, pero lo que salió a recibirlo fue su propia hija. Y entonces se vio en la disyuntiva de que tendría que sacrificar a su hija para, para obedecer a la promesa que ya le había hecho el Señor. Em, Hasta aquí donde vamos, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que añadir? ¿Algo más que añadir a esta clase? ¿O seguimos? ¿No tienen nada que añadir? Pues dice aquí que ella en el Pastora, versículo 7. pues decir que dice que se cumplieron los días de su alumbramiento. Y el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. O sea que lo que Así parecía lo que dice. era una cosa del gobernador, porque de no ser una imposición, José no se habría movido de donde estaba para ir a Belén, pero se vieron obligados, podríamos decir, cuando se hace eso, y más en aquellos tiempos, esa promulgación de ese edicto, Ese ellos censo. estaban obligados a viajar. Y como decía antes, algún familiar debía recibirle y hospedarle, porque en aquellos tiempos, pues imagínate, era así como funcionaba. Sin embargo, estaba desbordado todo en Belén. No había lugar para que nadie le hospedara. Y siendo rico, dice las escrituras, que Jesús se hizo pobre. Yo creo que ninguno de nosotros hemos nacido de que, aunque haya nacido alguien aquí en el campo, muchas historias me hacen de personas que son de campo, que han nacido en el campo, pero no han tenido que nacer, no han nacido en un pesebre. Sin embargo, el Señor, desde antes, cuando he introducido en el mundo, es rechazado, porque no hubo un lugar para él, un lugar donde él pudiera ser acogido en el mesón, como explicaba antes, eh, ser recibido como las demás personas, sino que fue a nacer en un pesebre, en un lugar oscuro, en un lugar allí donde el Señor tuvo que nacer. José salió obedeciendo el mandato del ángel, del Señor cuando le habló en sueño. No, no temas, recibe a María como tu esposa, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Y él obedeció y salió. Y vemos cómo Dios maneja la historia. Él maneja el tiempo y las cosas no ocurren, aun cuando parece que no hay propósito. El propósito de Dios está moviendo los hilos y está caminando la historia. Amén. Amén. ¿Tú te imaginas que nosotros cuando vamos a nacer, va a nacer un bebito, por más pobre que sea las personas, siempre compramos esa Y, colonia, y pastora, esos pañales, sí? Ujú. Sí, no se te escucha ya. No se escucha ya, mira. sí, sí, que Ahora la sí. pastora que todo, Ujú. Se Es, volvió a ir es que no sé qué le ahora, pasa a tu micrófono. ahora. vale, yo no sé por qué no se escucha, que sí, que aportando eso, que como, ay, yo no sé, yo creo que lo tapo que lo tengo sobre como una almohada. El tema es que sí, aportando un poco más a lo que todo se mueve sobre sus hilos, porque el solo mirar que ellos se hayan movido, nosotros cuando nacemos ahora mismo, luego nos van a empadronar al registro civil, los que son españoles, los demás en nuestros países, también a nuestros ayuntamientos, alcaldías, pero hay personas que a veces se le pasa, pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es como el pueblo de Israel, o sea, en estos tiempos, porque necesitamos tener una estadística de la gente que nace y de todo, pero en esos tiempos el pueblo de Israel llama la atención porque tenía realmente ese cuidado. Nosotros podemos ver en el libro de Edras, podemos ver en Nehemías y podemos ver todo eso, cómo ellos siempre convocaban a que la gente se
empadronara. No sé si era porque había un crecimiento en cierta ocasión y el pertenecer a ese pueblo como que los movía a moverse de diferentes lugares, porque vemos que ellos no se encontraban ahí donde era, y se movieron desde, no sabemos desde dónde, cuánto, o sea, cuánto caminaron y de todo, y fueron ahí para poderse empadronar, cualquiera, solo un sí, o sea, empadronarse, ya está, ir a dar su reporte de que todavía vive. Pero el tema está ahí de que ese motivar y esa situación de que cómo ellos fueron hasta ahí con ese simple objetivo de eso, y usted dice, todos los hilos, sí, y a veces hacemos una simplicidad, ¿por qué vamos a la iglesia? Ese día a mí no me tocaba ir y yo no fui, pero a veces no sabemos qué Dios quiere tratar en medio de toda esa situación con la gente. A veces no sabemos por qué Dios no, a veces nos está mandando a hacer algo y nosotros nos quejamos que por qué solo a mí o por qué lo debo de hacer y lo miramos insignificante, como dice usted, son cosas que miramos insignificantes muchas veces, pero que hay un trasfondo luego lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, por muy cosa que miremos, hasta una comida que vayamos a hacer o que vayamos a limpiar el baño ese día, nosotros no sabemos qué tiene detrás el Señor. Amén. Y bueno, y ahí hablando de la distancia, maestra, hermano, tengo aquí que la distancia que ellos recorrieron, una señora, una joven, porque era una joven María, cuando estaba embarazada, dice que de Nazaret Amén. a Belén recorrieron a la ciudad de David de 130 a 150 kilómetros, una duración estimada de 4 a 7 días a pie, y que seguramente iban más lento por el embarazo de María. Y Exacto. Por eso esto, llegaron más tarde y ya estaba todo lleno. así es. Sí, adelante, maestra. Sí. Creo que debió José de salir unos días antes porque imagínate con ese episodio. Pero quizás no sabían que ya era la hora de nacer el niño. Ujú, Pero en fin, hermano, Dios planificó todo esto porque ya lo decimos, Él quería nacer en un lugar humilde y quería nacer a diferencia del nacimiento de los reyes de la tierra. ujú, Él siendo el rey de reyes, porque Jesús recuerden que vino a este mundo a darnos a nosotros lección de humildad, enseñarnos lo que es la humildad y que Él está con los humildes, Él no está con, con la opulencia, vivo. aunque hay gente que vive en opulencia y pueden estar con Jesús, pero Jesús busca a los humildes. Pues bien, es maravillosa esta historia de Jesús y es fascinante. Es bueno que nosotros la meditemos y cada vez que podamos, pues estudiemos un poco acerca de ella. Dice que hoy en día nuestros líderes políticos alardean de sus muchos logros, a menudo menospreciando a sus oponentes políticos en el en el proceso. Gritamos con arrogancia la grandeza de nuestro equipo deportivo favorito. Sin embargo, nuestro Salvador, quien era y es digno de alabanza, fue humilde, no solo en su nacimiento, sino también en sus acciones cotidianas. No permita a Dios, o sea, nos permita Dios seguir su ejemplo. Señor, Mm, no permita que podamos seguir su ejemplo. Se ve que ese trayecto, ese transporte que ellos estaban haciendo y todo esto, hermano, era en un tiempo de invierno. Siempre hemos dicho que hay un contraste entre que si los pastores guardaban vigilia, que era en verano, que si era en invierno. Pero yo revisando un poquito la historia, dice que los pastores sacan las ovejas en el día, en el tiempo de invierno, ellos las sacan en el día y, y en la noche las llevan a cueva a descansar.
Eso es allá en Israel, no en América o en otros países quizás es distinto. Pero ellos en el tiempo de invierno, según allá es de octubre a abril. Durante ese tiempo es el invierno. El verano es de junio a agosto. Entonces, pues consideramos que los hermanos iban con ese tiempo, ese rudo invierno, pero lo interesante es que en ese rudo invierno, la pobre María tuvo que tener ese niño en ese, en ese pesebre donde no había un radiador y donde no había una calefacción, donde no había nada, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, como que representa la frialdad de este mundo. Y cómo está Jesús en medio de la frialdad de este mundo, tocando y llamando la atención de su propia creación. Cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque los suyos son toda la raza humana, Él la creó, todo lo que existe, Él lo creó. Y hoy en día, pues Jesús anda en esas calles frías, pero no solo la frialdad climática, sino la frialdad de corazón que tenemos la humanidad con respecto a Él. Pues bien, así continuamos con la próxima lectura, por favor, hermano, antes que se nos pase la hora. Hermano Darling, ¿puede leer, por favor? Darling Vidal. Amén. La tengo en Lucas 2:8. Sí. Amén. Y dice, No, en Lucas, si te la mandé así, me equivoqué. ¿sí? ¿Y cuál era? 8, 8 O- al 14. vale, 8:8 hasta el 14. Vale, No, Lucas 2, versículo 8 al 14. vale. Esa es la que tenía, vale. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí un ángel del Señor vino sobre ellos, y el amor de Dios los cercó del resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo que será a todo el pueblo, que os que os es nacido hoy el Salvador, que es Cristo el Señor de la ciudad de David. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué señal le puso el ángel a aquella gente. Entonces no podía aparecer Jesús en el mesón arropadito, cubierto, ni nada de eso, porque el ángel de Jehová ya había dicho cómo él iba a estar, envuelto en su pañalito, pero en el pesebre. El pesebre era la parte que hacían donde le ponían la comida y la comidita a los animales. Hacían como en forma un, de un hoyo y ahí entonces le ponían la comida según lo que yo he podido ver, pero si ustedes tienen mejor idea que yo, pues pueden aclararlo, hermano. Aquí nadie sabe más que nadie, aquí todos estamos aprendiendo en el nombre del Señor y la historia está revelada para todos, no para una persona en particular, sino que todos podemos compartir. Estamos hablando de hechos históricos que no están ocultos para nadie, sino que están revelados para todos. Entonces, dice con toda claridad aquí Lucas, en su relato, dice que habían pastores en la misma región. Entonces, eso no.
nos señala que fue en un tiempo frío. Gloria a Dios. Dice que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Pastora, Dice, ajá, podría ser que adelante. fuese o primavera la época, porque es la época en la que los pastores salen con las ovejas, o podía haber sido otoño, porque son las épocas en las que los pastores están todavía como que no hace un clima frío, aparte que también en Israel el clima no es tan No como tan en frío, Europa, no es tan frío. pero pudo haber sido, no se sabe Sí. con certeza, pero por lo que dice Lucas 2:8, que habla de que los pastores Ujú, velaban la vigilia de la noche y sabemos que las ovejitas en el invierno eh, es complicado, no están por ahí ellos así, entonces podríamos no, sí, deducir que dice claro que en la noche ellos lo llevaban para las montañas, sí, para las cuevas. Y es, entonces, eso, no sé, porque aquí dice que eso, la ellos noche de estaban invierno velando. la metían en la cueva, ¿verdad? Ujú. Entonces, claro, podemos Y la desprender, sacaban en el día. sí, entonces por eso podemos desprender de Lucas 2:8 que pudo haber sido primavera o pudo haber sido otoño, la época del nacimiento de Jesús, porque son épocas que el clima es más suave y pueden las ovejitas estar fuera y no pasa nada. Más que nada por el Ujú. contexto del Pues, país y la historia de la nación, yo digo, no sé, pero no tengo tan... pues de Más ahí que todos los nosotros, pastores, pastora. ujú, ¿Eh? no se oye, No sé, Yami. ya. No, y según hasta algunos teólogos, historiadores, ellos lo que apuntan es eso, que según, ay Dios, tengo problemas, que según algunos teólogos, historiadores, lo que apuntan es esto, que fue un lugar alrededor como de primavera, por lo mismo, porque ellos también no podían estar la intemperie como personas ahí debajo de la noche ahí si fuera un poco frío. Se sabe que sí, que en Israel no es tan frío como Europa, como ha dicho la pastora, pero también ellos no iban a estar la intemperie así. Entonces se dice que tuvo que haber sido un clima primaveral, más o menos así, que hubo. Normalmente la tradición aquí en España, recuerde, bueno, no de España, sino que la tradición de la Iglesia Universal nos hace ver que fue el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Pero cuando vamos a la historia, o sea, y a ver estos hechos así, que esto es un tema que a veces algunas personas lo ponen para contradecir y decir y desmentir la Biblia, que argumentan que no es un 25 de diciembre, y entonces ahí es donde sí, no es un 25 de diciembre realmente que él nació, pero es una fecha que la Iglesia Universal pues puso, y nosotros pues no la tomamos a mal porque nos sirve a nosotros para evangelizar y hablar de nacimiento, de natividad, del nacimiento de nuestro Salvador, pero que realmente no fue esta fecha, no fue para invierno, sino que más o menos fue en primavera. Yo a veces digo yo, ¿será que fue también para más o menos la época, digo yo, donde se celebraba, pero no lo menciona, donde se celebraban las fiestas y todo esto de que se hacían siempre en Israel, nunca no se sabe tampoco porque no lo apunta, pero sí que es esto, que no fue específicamente en esas fechas. Sí. Tuvo que haber sido en fechas primaverales Bueno, siempre donde se no ha hubo tanto debatido, frío. siempre se ha debatido ese tema Aparte, y imagínese esa señora ahí, María, pues bueno. de frío. Eh, lo, lo que sí nosotros sabemos es que, hermano, que no importa la fecha, el día exacto, lo que sabemos es que el evento aconteció, que, que nosotros no tenemos la gran necesidad y cuando una cosa no está relatada en la Biblia, es porque no es relevante para nuestra salvación. Si fuese relevante para nuestra salvación, hermano, lo hubiésemos encontrado ahí, registrado. O sea que no nos tenemos que preocupar porque no sepamos la fecha y
cuando tenemos que celebrar el aniversario de Jesús, porque el día que Él nació ya es para siempre y todos los días le pertenecen a Él, no solamente un día, el día de su nacimiento. Pues bien, continuamos, vamos a dejar la lectura de Manaura, tiene una lectura allí que no está aquí, esa no está aquí en el libro. Puede leer, hermana Aura. Cuando que se Está. Como tallado en... Lucas Sí, 15 sí, Lucas 2:15 y lo al metí, 20. lo al taparon. 20. con paja de... Pero el 13 y el 14 no se ha leído. Es que el 13 y el 14 lo Lo leo. leyó el hermano No, Dali. no llegó, se quedó en el 12. Ah, bueno, pues ya sé que ahí se quedó ese. Decía que Porque allí es, después la señal allá. Sí, él leyó que porque es hallara el al niño gozo, la envuelto en alegría allí pañal. de cuando se aparece el ángel con los pastores. Y ahí, Ah, sí, porque eso Bueno, no pues lo leo está. yo hasta el 20. léelo desde el 13, desde el 13, la hermana Aura que lo lea. Sí, nada más está el Pues 12 y Dali lo leyó desde el libro. leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora entro a 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron uno a otro, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron Amén. pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dijeron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Amén, gloria a Dios, hermosa escritura. Allí hubieron aparición de ángeles que adoraban al Señor, aunque no era una persona cualquiera. Habían ángeles de la corte celestiándole, juntamente con los pastores cantando aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y Y también en esos versículos que leyó la hermana Aura, aparece una vez más señalada a María como una mujer muy discreta. Dice que ella guardaba y meditaba en su corazón todo eso que estaba sucediendo. Yo creo que la primera que estaba más atónita era ella, María. Yo creo que no ha visto nadie, hermano, que esté tan atónito como María con todo ese evento, porque ella sí sabía, hermano, que ella no había tenido contacto con nadie y que el mismo Dios entró a su ser. Esa era una testigo, pero ella no hablaba mucho, que en la mayoría de la parte, cuando la Biblia la menciona como una mujer que callaba y guardaba en su corazón todas las cosas que ella iba mirando, que iban aconteciendo con Jesús, con su Hijo. Pues bien, de estos versículos, si alguien quiere decir
si no algo más y si no pasamos a los demás porque el tiempo apremia. Vamos a dejar que esta hermosa, la verdad es que me encanta esa parte de esa aparición de los ángeles. Dice que el glorioso anuncio del ángel nos conduce a la escena del pesebre. El ángel le dice a los pastores dónde podían encontrar a este rey recién nacido. No es un palacio, sino un pesebre de animales. Yo me imagino que los pastores también estaban sorprendidos, pero bueno, vamos. Si los ángeles dijeron, vamos que lo voy a llevar. Dice, ellos se sintieron tan emocionados que corrieron a Belén. Una vez allí se encontraron, eso se le olvidaron las ovejas que estaban pastoreando, se le olvidó todo y salieron para allá. Una demostración de que cuando a nosotros nos dicen que Jesús está allí, nosotros lo olvidamos todo y salimos corriendo. Dice que ellos se fueron a ver, dice, allí se encontraba el Salvador, rodeado de su familia. ¿Qué tipo de salvación podía traer este niño indefenso? Si nosotros hubiésemos estado ahí, también nos hubiésemos hecho esta pregunta. ¿Qué tipo de salvación puede traer este pobre niño indefenso, tirado ahí en el suelo, de que en un pesebre, y los padres, todo pobres? Dicen, la realidad es que su propia fragilidad sería su fuerza. Notes, hermano, su fragilidad sería su fuerza, debido a que su grandeza se revelaría a través de su dependencia en Dios. Cógelo ahí, Oneida, tú que estabas diciendo esta mañana, gloria sea al nombre del Señor, que te sientes tan debilucha. Cuando nos sentimos débiles, vamos a entregarnos al Señor para que sea resolviendo. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Eh, dice una escritura, diga el débil, fuerte soy. Y Gloria sea al nombre pastora, del y lo que se Señor. está diciendo Mm. No se te escucha, Yami. Sí, Dios mío, tú estás interrumpe. emocionada. pastora, Te tapa el micrófono. que era de qué tipo de rey. Ay, Dios. No se te escucha. Ay, ¿Qué era? Tengo que yo que decir estoy algo. Es que se... emocionada aquí. O sea, porque se está Sí, Yo quiero decir algo también, ya que tu micrófono no te deja hablar. sí. Es que ese comedero, ese pesebre que dice que posiblemente los pesebres en aquella época eran tallados en piedra o en madera o de barro, se le ponía aquí lo que era la paja, aquello que se ponía ahí, dice que se le ponía cosa para alimentar el ganado, oveja o burro en tiempos bíblicos era un Claro. objeto. Sí, entonces vemos que Jesús, que es cuando he introducido aquí en la tierra, en esa cosa de piedra, que no es un lugar tan cómodo, se pone al Hijo de Dios. Dios mío, yo veo que nosotros ponemos los niñitos en una cestita, no lo queremos dejar ahí y nos lo ponemos en la cama con nosotros, pero esto tiene un significado y un trasfondo bíblico y teológico porque vemos que ahí se menciona 3 veces, Lucas lo menciona 3 veces, subrayando su importancia. Era una señal para los pastores encontrar el niño en pañales, en un Ujú. pesebre, era una cosa normal, los niños no nacían y lo ponían en un pesebre. También comunicaba humildad, la humildad extrema, que se hace pobre por amor a nosotros, el Señor. No es por nada más que por amor a nosotros. Y también quiero darle chance a los demás que quieren hablar y a Yami sobre todo, pero sobre todo lo que más me gusta es que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y fíjate cómo en ese comedero los animales le ponían la comida para que ellos la comieran. Y Jesús viene a ser ese pan vivo que desciende del cielo. Esto verdaderamente que es una gran paradoja.
porque el pan vivo que Comida desciende del podrida. cielo lo ponen en un comedero de animales. Entonces yo lo dejo ahí. Amén. Claro, el hombre animal tiene que comer ahí, comer en este pesebre de Cristo. Pues Comer bien, aquí. hermana Yami, podrá. Mm. No, nada, nada, no se escucha, Yami. Sí, no, recordando la humildad y en casi prácticamente, bueno, lo mismo que, ay, no, pues yo no sé qué es lo que tiene Ahora se ¿Te ahora. te escucha oye. ahora bien? Es que no sé qué es lo que está pasando. Mm. Ustedes es, escuchan, ahora, Escuchamos, Sí, habla, ahora ahora te habla. sí. escuchamos. Que se Es que está yo no sé qué es acabando. lo que está pasando. Aprovecha, Bueno, aprovecha. escuchan, sí. Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, gloria a Dios. Ah, vale, gloria a Dios. No, que enfocando todo esto de la humildad y de todo, es que cuando miramos los reyes, o sea, los reyes de Israel nunca estaban en la pobreza. O Ay, sea, sí. Salomón fue el rey más rico. O sea, todos los reyes que salieron, Sí. Saúl de todo, todos ellos se les ofreció ofrenda y de todo. Entonces, no cabía la razón cómo un rey, cómo un salvador del mundo y cómo ese rey de Israel nació y en esa tremenda pobreza ahí de, o sea, es algo que para el pueblo de Israel en ese momento en su vida espiritual no podían aceptar ese rey. Ese rey no podía ser el salvador de ellos de la manera que realmente había nacido, porque de manera espiritual no era lo que ellos creían, porque venían a dar paz al mundo. La paz no que él trajo no fue la paz que ellos esperaban, que quería que derrotaran a todo mundo, como en la antigüedad, que mataban a todos sus enemigos y ellos se quedaban como personas ganadoras, victoriosas, libertas. Y la victoria que él nos vino a dar fue una victoria diferente, una victoria del alma, una los liberó, los dio paz, nos dio todo ese gozo. Y claro, todo eso que ellos miraban, ese rey nos vino a dar la humildad, nos vino a dar toda esa parte espiritual. Amén. Ya ahora sí que se te fue otra vez, Yami. Pues bien, dice que la gracias a todos ustedes por sus señalamientos. Dice que la realidad es que su propia fragilidad sería su fuerza, debido a que su grandeza se revelaría a través de su dependencia, hermano, que es tan importante, su dependencia en Dios y su obediencia a Él. Él lo dice claro en todo su ministerio. Él dice, lo que yo hablo no lo hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí es el que me envió, es el que lo dice o el que lo hace. Gloria a Dios. Dice, a través de su humildad, Él socavaría la fuerza de los orgullosos y establecería un reino en el que reinaría el amor de Dios. Ellos encontraron al Mesías allí, pero ¿cómo podría aquel niño humilde restablecer el trono de David? Dios le había dejado claro a Israel que él era su rey. David y todos los demás reyes de Judá e Israel eran solamente sus representantes terrenales. El trono pertenecía a Dios, así como el reino. Por eso Jesús declaró, el reino venidero de Dios no es el reino de Judá e Israel. Los ángeles, dice aquí, llamaron Señor al niño. Sin embargo, este no lucía muy señorial, a pesar de cómo lucía ante los ojos de los que lo veían. Él era el Hijo de Dios, quien se humilló a sí mismo, sirvió a los demás y dio su vida para salvarnos. Después de su muerte, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todos los demás. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice aquí la verdad central, como cristianos aprendemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tenemos nuestras propias suposiciones sobre el poder y la autoridad, las cuales son más determinadas por nuestra cultura que por la palabra de Dios. Al igual que el pueblo de Israel,
nuestra comprensión del reino de Dios puede verse distorsionada por estas suposiciones. Este pasaje nos desafía a reevaluar nuestra propia comprensión de Jesús como Salvador, Cristo y Mesías, Señor. Nuestra importancia simbolizada por este niño nos recuerda que la gracia de Dios nos basta y que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. La humildad de Jesús define incluso su papel de Señor. Gloria a Dios. Así que si alguien quiere ser Señor, vamos a recorrer a la humildad, vamos a recorrer a la dependencia del Dios Todopoderoso. Hermana Marta, adelante con la lectura que tiene allí, por favor. Amén. Esta lección me impacta. Lucas 2:22 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Amén. Gloria a Santo Dios. Señor Amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oh, Como Simeón, en medio de su tiempo, Simeón pudo verlo tan claro. Ahora han visto mis ojos la salvación de Israel. Eso a mí me da mucha esperanza, hermano. Eso me da mucha esperanza porque uno podría decir, ¿y cómo me doy cuenta en este tiempo de cuál es el verdadero camino? Dios en todos los tiempos, a través de su Espíritu Santo, le da testimonio a hombres y mujeres humildes, a hombres y mujeres que es real y verdaderamente buscan su rostro. Dios no los deja en confusión. Simeón dijo, ahora ya me puedo morir en paz. Han visto mis ojos el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Estaba viejo, quizá no tenía una visión tan clara como la tienen los jóvenes. Sin embargo, pudo ver con los ojos espirituales que tenía frente a él el Salvador del mundo. Aquel niñito pobre, aquel niñito que no venía del palacio. ¿Cómo lo pudo ver Simeón? Gloria a Dios. Debemos nosotros de pedir al Señor que abra nuestros ojos como lo hizo con Simeón y que nosotros podamos ver que es real y verdaderamente estamos sirviendo y adorando al Salvador del mundo, porque muchas veces aparecen falsas doctrinas y engañadores por ahí y vemos la mente de los hermanos tambaleándose. ¿Será verdad o será mentira que está pasando? Gracias al nombre del Señor. Él lo tenía claro. Sus brazos, sus ojos habían visto
al Salvador del mundo. Ya se nos ha ido el tiempo, hermano, pero había una escritura que no la pudimos leer. Dice, en contraste con el dramático encuentro en el templo, Ana se convierte en una tranquila pero poderosa testigo de la llegada del Mesías. Esta fue otra mujer, vieja pero no ciega espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Ojalá y todas las viejas de hoy, las mujeres avanzadas en edad, tuviésemos esa visión espiritual. Gloria a Dios. Dice que ella se convierte en una tranquila pero poderosa testigo de la llegada del Mesías. Ana era una mujer devota que había estado viuda durante muchos años y quien había dedicado su vida al servicio y la oración. Mire lo que hay que tener para poder tener esa visión espiritual. Servicio y oración, parte de los valores centrales. Ella, al igual que los sacerdotes y los animales para el sacrificio, podía ser encontrada a diario en el templo. Esta no se iba a ningún sitio. Es muy probable que Ana pasara desapercibida mientras se ocupaba tranquilamente de sus asuntos. No había nada dramático en sus acciones. Sin embargo, su vida espiritual guardaba cosas extraordinarias. Ya quisiera yo ser la limpiadora del templo y tener asegurada una vida espiritual de esta manera. Ella era una profetisa inspirada por el Espíritu Santo, quien podía proclamar un mensaje directamente de Dios. Su fidelidad era extraordinaria. Lucas nos dice que nunca abandonaba el templo ni dejaba de adorar y orar. Su devoción a Dios era conocida por todos. Qué mejor testimonio de la llegada del Mesías. El relato nos dice que Ana entró en el área del templo donde Simeón sostenía al Mesías. Su devoción a Dios durante todos sus años de servicio le había permitido estar muy familiarizada con su camino y voluntad, al igual que Simeón. Ella estaba en una posición única para reconocer al Mesías. Gloria a Dios. Su primera respuesta fue dar gracias a Dios. Una vez hecho esto, ella procedió a hablarle a otro acerca de él, especialmente a aquello que como ella esperaban la redención de Israel. El testimonio de Ana fue otra poderosa declaración del papel de Cristo. Cuánta coincidencia, hermano. Sale Simeón y lo dice que tiene en su brazo el Salvador del mundo y ahora viene Ana. Gloria a decir al nombre del Señor. Esa declaración del papel de Cristo en la obra redentora de Dios, y todo comenzó cuando Él era un niño. Gloria sea el nombre del Señor. Pues ya a modo de conclusión vamos a leer el llamado al discipulado que dice: Jesús nació para ser Salvador del mundo. Como creyente nosotros sabemos esto, pero ¿lo saben los que nos rodean? Al igual que los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de un Salvador, nosotros debemos hablar a los demás acerca de Cristo. No es menester orar y permitir, o sea, nos es menester orar y permitir que Dios nos muestre forma creativa de hacer llegar el mensaje de salvación a los demás. La Navidad nos brinda una oportunidad única para hacerlo. Tal vez podría pedirle a un amigo o familiar que le acompañe a la iglesia durante la temporada navideña. Quizá su iglesia o una que conozca, que usted conozca bien, esté organizando un servicio especial de Navidad. Esta sería una gran oportunidad
para invitar a alguien a la iglesia para que asista y pueda escuchar el Evangelio. Gloria sea al nombre del Señor. Y en este momento, con el permiso de los pastores, superintendente, vamos a elevar a Dios una oración. Gloria sea al nombre del Señor, para que el Señor, para que el Espíritu Santo nos ayude a explicar hoy lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Que no se quede, hermano, en el vacío. Gloria sea el nombre del Señor. Que todos estos significados que hemos podido compartir en este día con respecto a Jesús, su humildad, gloria sea el nombre del Señor, su dependencia del Padre, todas estas cosas son tan importantes. Es todo esto lo que nuestra familia necesita. Nuestra familia necesita entender que en sus debilidades, como seres humanos que somos, y somos tan vulnerables ante las enfermedades, los quebrantos, ante todo lo que existe. Lo mínimo que nosotros debemos hacer es depender de nuestro Dios, de nuestro Hacedor, del que nos dio la vida, del que está pendiente de nosotros, del que envió su Hijo para salvarnos. Qué grande amor nos ha mostrado Dios. Y en estas Navidades, bueno que recordemos esto, que al poner nuestra mesa podamos compartir, aunque sea un minuto, 2 minutitos, de lo que realmente es Jesús y por qué Jesús hizo ese gran sacrificio. ¿Por qué nació en ese pesebre? ¿Por qué? ¿Qué no quería enseñar al nacer en ese pesebre? Es muy interesante, esta lección es bastante amplia, pero no podemos ya seguir más, pero vamos a hacer esta oración porque nosotros queremos ser de bendición, así como los ángeles anunciaron esa llegada de Jesús, nosotros también queremos anunciarle a todo el que conocemos y aún a los que no conocemos. Gloria a Dios. Oremos, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, queremos presentarte, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros labios.